Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Marisa, estamos con una serie de charlas recordando Malvinas. Y a vos te vamos a pedir la mirada histórica seguramente, pero ante todo fue algo que nos atravesó a todos, los que tenemos más de 50 años, teníamos plena conciencia de lo que estábamos viviendo. ¿Te acordás cómo te enteraste que Argentina había recuperado las islas? ¿Dónde estabas? ¿Qué cosas te pasaron? ¿Qué tema? Bueno, mirá, yo seguramente estaba dando clases en las escuelas, pero me había enterado por la radio, más que nada, por el diario. Eh, por supuesto que fue terrible y para mí una locura de entrada, ¿no? Es decir, eso provocó, vos ya lo sabrás, porque creo que en algún momento lo hemos hablado, una división muy grande, incluso acá, ¿no? En los lugares chicos, entre las personas que con un fanatismo terrible creían que esta aventura alocada de tomar las Malvinas era un acto patriótico que nos iba a hacer recuperar las islas. Y otros que con un poco más de conocimiento histórico, o si no, o si querés de sentido común, considerábamos que esta, vuelvo a repetir, alocada aventura era así, porque ¿quién podía ganarle en ese momento a los ingleses, que eran una de las principales potencias mundiales, máximo con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Si bien, por supuesto, nuestra junta militar, con el presidente a la cabeza, creían que Estados Unidos, o decían creer que Estados Unidos iba a estar de nuestra parte. Eso, como usted decía, provocó una división y también provocó una ilusión que yo lo que más recuerdo, ahora que me haces esta pregunta, es a los alumnos en ese momento de la escuela técnica. Te digo porque la mayoría eran varones, eran casi todos varones, los grupos que yo tenía en ese momento, y ellos, cuando yo llegaba, o cualquier profesor, pero en el caso concreto mío, que era historia de la materia, me recibían con mucho entusiasmo, diciéndome: vio señora, bajamos no sé cuántos Harriet, vamos ganando. Y yo le decía: chicos, pero por favor, tengan un poquito de conciencia, no puede ser, esto no es, o sea, no es que no hagamos bajar, caer algún avión, pero no podemos con el poderío inglés. Entonces me miraban, como muchas veces que los docentes hablamos algo porque creemos saberlo, estamos convencidos que es así, como, a ver, ¿cómo puedo decírtelo? Como también me miraban muchos adultos, ¿no? Como una especie de sentir que yo era una antipatriota, ¿no? Así un poco nos calificaban, nos rotulaban. Es decir, el hecho de no creer en esta gran mentira, y acá tenemos que hacer, por supuesto, que un especial hincapié en los medios de comunicación, porque evidentemente los medios fueron totalmente cómplices de vamos ganando, ¿no? Vamos ganando, me parece que veo los títulos de Clarín, me parece que veo la revista Para Ti, me parece que veo la revista Gente, es decir, toda esa cosa de que el vamos ganando que ilusionaba, hasta que después en un día o dos perdimos, ¿no? Es decir, todo eso que evidentemente les hacía creer a una gran parte de la sociedad que esto era bueno, ¿no? O sea, que recuperar Malvinas era posible. Entonces, vos fijate qué locura pensar que tener a Inglaterra en contra, con el apoyo de Estados Unidos logístico y el apoyo logístico de Chile encima, ¿no? O sea, era realmente una sinrazón total. Eso llevó
a que aquel 14 de junio, cuando se da la rendición, cuando después los soldados llegan al país, bueno, muchos soldados sintieron como que el pueblo le daba la espalda porque de ese triunfalismo que se vivía, bueno, es como que se pasó a una depresión y por ahí a una negación, ¿no? Más allá de que, bueno, Malvinas terminó con el gobierno de facto, pero bueno, como una negación, es lo que se llamó después la desmalvinización, ¿no? Exactamente, como vos lo decís, Julio. Evidentemente, yo te digo, si vos hoy me preguntás a mí qué significa Malvinas para mí, yo te digo dolor y vergüenza. Dolor porque por la hermanita perdida, ¿no? Acá uso las palabras de Atahualpa en esa canción, porque evidentemente es como un hijo que una familia ha perdido y que en algún momento cree que va a poder volver o recuperarlo. Y vergüenza justamente por estos chicos que fueron a pelear sin tener idea de lo que era manejar un arma, con toda la esperanza, algunos, el miedo, calculo la mayoría, lo que sufrieron, lo que pasaron. Y eso es una vergüenza porque no es en ese momento solamente porque perdimos. Es como que la sociedad les volvió la espalda, ¿no te parece? O sea, hoy hablar de los excombatientes de Malvinas, sacando en contados casos, es como que, y viste, los excombatientes, pero ¿qué hicieron? Esta cosa tan terrible, ¿no? Que a lo largo de los años esperemos que podamos ir recapacitando y reconsiderando y haciéndole entender a la sociedad, así como estamos tratando, machacando con el 24 de marzo y el nunca más, a lo que es un gobierno de facto, un gobierno militar, que nos puede llevar a este tipo de aventuras. Ojalá también podamos entender que esos soldados fueron mandados al matadero directamente, y con la inoperancia, la ineficacia de una junta militar, o en todo caso la viveza, si se puede considerar, de creer que esa guerra iba a servir para fortalecer y tener al pueblo otra vez de su parte, porque viste que evidentemente una gran parte de la sociedad porteña sobre todo salió a avivarlos a la Plaza de Mayo cuando dijeron que habían salido la invasión a Malvinas, ¿no? Un par de días antes de ese 2 de abril, creo que fue el 30 de marzo, bueno, se dio una de las marchas opositoras al gobierno más grande de la dictadura. Exacto. Una de las más grandes que se hizo contra la dictadura, que creo que fue la famosa bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, ¿no? Y creo que estaba organizada por Saúl Ubaldini, en aquel momento un sindicalista que llevó adelante eso con bastante, digamos, arrojo, bastante osadía, porque era todo un tema hacerle una manifestación de ese tipo. Ya había habido alguna, ¿no? Te olvides que estábamos en 1981 y el poder de ellos estaba desgastándose, porque cada vez eran más las presiones exteriores, ¿no? Indudablemente ya había venido la Comisión norteamericana para ver lo que estaba pasando en el país y demás. O sea, la guerra era una herramienta para ellos fundamental para lograr cierto convencimiento de la sociedad. Eso, unido a los medios de comunicación cómplices, bueno, es como que era el regalo perfecto, ¿no? Marisa, si nos basamos en la historia, el derecho sobre las islas nos asiste. Totalmente. Sí. Sí, porque las islas, bueno, además de estar geográficamente en la plataforma continental argentina, somos algo, tienen que ver algo con el derecho, que acá el derecho romano que nosotros retomamos, que corresponde a España, y bueno, obviamente que si nosotros nos liberamos de España y las posesiones de España pasaron a ser nuestras, las islas eran también una posesión nuestra. Lo que pasa es que, imagínate que un territorio como muchos de nuestro país que están todavía dejados de lado, ¿no? Porque tenemos una gran parte del sur bastante, por decirlo de alguna manera, poco controlada. Imagínate en aquel momento las islas, estaban muy lejos y
cuando viene en 1833, cuando pasa esta expedición inglesa, y bueno, ahí estaba un capitán general, gobernador, que era Vernet, que había sido puesto por el gobierno del Río de la Plata, y es el que los ingleses le obligan a arriar la bandera argentina y a enarbolar la bandera inglesa, y a partir de ese momento no se fueron más. O sea, es una usurpación de un territorio que estaba ocupado. No era un territorio que estaba abandonado, era un territorio que estaba ocupado. O sea que es realmente una usurpación. Usurpación a la que los ingleses en el siglo pasado nos tenían, y en el anterior nos tenían totalmente acostumbrados. O sea, eso todavía está Gibraltar, y bueno, y cuántas colonias más, algunas que se fueron independizando, pero para ellos esto estratégicamente es muy importante, y también lo es desde el punto de la economía. Y para Thatcher, la primera ministra inglesa en ese momento, era también muy importante, por el desgaste de su gobierno, tener un triunfo. O sea, no era que no iban a mandar, mandaron y mucho. La batalla que no hay que dejar nunca de dar es la diplomática. Bueno, ahí lo importante es que todos los gobiernos, el otro día estaba escuchando a un investigador sobre el tema y decía algo importante: ningún gobierno, por más liberal que haya sido, o al contrario, cuanto más liberal sería mejor, dejó de reclamar ante Naciones Unidas las Malvinas nunca. O sea, Malvinas siguen siendo reclamadas, y eso es lo que va a mantener en nuestra postura, ¿no es cierto? Y el hecho de tener cada vez, lo ideal sería cada vez más que nos apoyen, que en realidad tenemos a Latinoamérica en general, pero bueno, y algunos países del mundo que nos apoyan en este reclamo porque saben que es un reclamo justo, pero no más que eso, ¿no? O sea, obvio que lo diplomático es importante, sería ideal que fuera por la vía diplomática. Desde Malvinas a esta parte se ha ido generando una descolonización de hecho países como Francia, como la propia Inglaterra, fueron resignando territorio. Lo económico, lo estratégico del lugar, buscándole hilos de unión con Gibraltar, que también es más o menos la misma situación, es por ahí la traba más grande para que Inglaterra ceda. Claro, sí, indudablemente, indudablemente. Es un lugar muy estratégico, muy estratégico. Aparte, el tema es, vuelvo a repetirte, están en el sur, ¿viste? Están mirando y están contabilizando todo lo que tenemos en el sur. Ese es un tema, por eso da tanta impotencia cuando personajes con mucho poder económico se apoderan, no se apoderan, compran, entre comillas, lugares, ¿no? Como lo que pasó con Lago Escondido, o lo que está pasando, mejor dicho, con Lago Escondido y con gran parte de las tierras del sur. Pero bueno, eso, la culpa no la tiene que venir a comprar, ¿no? Sino quienes se las venden en todo caso. Marisa, la mejor forma que tenemos de poner un pie sobre Malvinas desde esta situación, de tratar de tener siempre vigente el reclamo, es esto que estamos haciendo, no dejar de hablar de Malvinas, que Malvinas sea un tema que siempre tengamos en cuenta. Yo creo que sí, creo que hablar sobre el tema, yo creo que las escuelas tienen un papel fundamental. O sea, no al negacionismo, no aquello de o callar, porque callar también es negar, en cierta manera, ¿no? O sea, tratar de que esto se ponga sobre la mesa, se reconozcan los errores. Vos fíjate, yo creo que no hace tanto tiempo estuve hablando con algunas personas, con algunos alemanes, y me contaban cómo están haciendo su mea culpa, cómo el pueblo alemán, más allá de estos grupos, ¿no?, neonazis que existen, que no los vamos, o sea, cómo a través de la educación les obligan a los chicos a visitar, por ejemplo, un campo de concentración, a hacer trabajos de investigación, a reconocer los horrores del pasado. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que tuvimos una guerra y le dimos la espalda. O sea, yo creo que la mejor manera es esta, hablarlo, reconocer a nuestros soldados, reconocer a esos chicos. Mirá, yo no puedo dejar terminar este momento sin
un homenaje, recordándolo. Yo lo tenía de alumno a Osvaldo Frigote, no me voy a olvidar más de él. No me voy a olvidar de verlo pasar con su uniforme y una sonrisa saludándome cuando se iba a tomar el colectivo para irse a hacer, creo que le había tocado Marina. Osvaldo murió en el hundimiento del General Belgrano. Sí. Él era alumno de la escuela técnica, yo lo tenía, pero ese chico tenía una alegría porque iba a servir a la patria sin saber a la locura que iba. Entonces, es decir, no podemos dejar, eran los chicos de la guerra. Eso tenemos, nos tiene que dar vergüenza no reconocerlos. O sea, creo que por ahí pasa lo que vos decís, recordar y recordar.